Muy buenas noches a todos. En esta hora, compañeros y profesor Héctor Guillermo, les saluda de una manera muy especial. Este video que estoy realizando lo hago debido al segundo punto del primer momento, la primera entrega. Mi nombre es Joel Lisandro González, pertenezco al CAU de Barranca Bermeja, vivo en la ciudad de Bucaramanga y hago parte de la carrera de licenciatura en Teología. Bueno, en el primer momento se pide en el segundo punto realizar una exposición con el tema de la evolución humana. Aquí vamos a hablar un poco acerca de esto y para eso vamos a remontarnos un poco unos años atrás, muchos años atrás, para poder entender el surgimiento de las cosas. 14.000 millones de años atrás. Vamos a hablar acerca un poco de lo que puede ser el origen de algunas cosas, de la cual hoy nosotros tenemos conocimiento y estudios y sabiduría, un poco de ello. Se habla de 14.000 millones de años atrás, donde surge la materia, la energía, el tiempo y el espacio. Todo esto debido a un evento que conocemos de una manera general, que es el Big Bang, ¿sí? Se habla de la gran explosión en el universo, donde surgen estas cosas de las cuales se hace mención: materia, energía, tiempo y espacio. Y el relato de esto, o la ciencia encargada de estudiar esta parte, es la física, que es la encargada de esta parte. 300.000 años después de esto, después de la aparición de ¿qué? De la materia, la energía, el tiempo y el espacio, va sucediendo algo, de alguna manera evolucionando. La materia y la energía se comienzan a unir formando algo llamado átomos, que son las partículas más pequeñas que existen en el universo o en la materia, los átomos. Estos átomos siguen haciendo combinaciones y mezclas y terminan generando algo que se llama las moléculas, ¿sí? Generan las moléculas y el relato de ello, o la ciencia encargada de esto, es precisamente la química. 4.000 millones de años atrás, en un planeta llamado Tierra, se mezclan las moléculas para formar algo que conocemos como organismos, algún tipo de seres que surgieron, seres vivos, que surgían de pronto de las rocas, de algunas algas en aquel tiempo, y estos organismos se hicieron en mayores magnitudes, especies grandes, pequeñas, pero todo eso centrado en un relato, en una ciencia que es la biología, encargada de hacer todo esto. 70.000 años atrás vienen organismos, ya hablando de los organismos, uno de ellos, conocidos como los Homo sapiens, que ya estamos hablando un poco de la evolución de la humanidad. Los Homo sapiens forman culturas. Estos comienzan a unirse en grupos pequeños o grandes, formando ciertas costumbres y culturas entre ellos mismos, y a esta ciencia o a este estudio se le conoce como historia. Entonces ya aquí vamos un poco al surgimiento de la evolución de la humanidad a través de la historia. Ellos originalmente, o de alguna manera dentro de la historia que se conoce, estuvieron ubicados en lo que hoy conocemos como el continente africano. Sin embargo, por medio de ese surgimiento, esa procreación de más especies, vienen de pronto a verse en necesidades. Y una de ellas es de pronto emigrar, moverse, cambiar de lugar. Esos movimientos generan ciertas alteraciones que de alguna manera son importantes, alteraciones importantes. Por ejemplo, llegan a Arabia, y cuando llegan a Arabia, para esa época, Euroasia ya estaba bastante poblada. Entonces, al emigrar, los Homo sapiens logran encontrarse con otras tribus que seguramente tenían otros nombres. Por ejemplo, en Europa reinaban los neandertales, que ya se hablará un poco más. Se da origen al entrecruzamiento de razas y culturas. Debido a estas migraciones, en Arabia se encuentran otras culturas. Esto genera que nazcan algunas razas mezcladas,
¿sí? Lo mismo cuando se llega a Europa, se encuentran con los neandertales. Los neandertales eran una raza un poco más alta, musculosa y de un color más claro. Estas personas o estas razas llegan a formar familias en aquel tiempo y se habla que los neandertales de la época que vinieron mucho después, muchos años después, no son tan puros en su raza debido a estas mezclas. Lo mismo podemos hablar de neandertales con sapiens o sapiens con erectus. Estos son los que vienen de esa línea asiática de China, de Corea, Japón y todos esos países asiáticos. Ahí también viene Tailandia, Vietnam con los mismos rasgos similares. Entonces, estos movimientos comenzaron a hacer que las razas empezaran a mezclarse entre ellos mismos. ¿Qué más viene a surgir a través de esto? El conocimiento, el saber, el aprendizaje de otras cosas. Se habla de que la primera generación de sapiens que sale de África para llegar a Europa o para llegar a otros lugares no era una generación que tuviera la capacidad de hoy entender o aprender un nuevo idioma, una nueva cultura, o incluso no se le podía hablar de religión porque su intelecto no estaba capacitado para ello. O sea, eran de un intelecto muy bajo, de una parte cognitiva muy deteriorada, y algunas explicaciones de esto se debe a que seguramente ellos encontraron razas mucho más fuertes, bélicas, o al momento de moverse de sus lugares, ellos encontraban cambios climáticos que afectaban su salud y asimismo también otros tipos de enfermedades que llegaron a ellos. Teniendo esto en cuenta, ellos se deterioraban fácilmente. Así podemos concluir que su capacidad de aprendizaje no era la misma, pero surge una que se da hace 45.000 años atrás. Esta generación, esta nueva generación que emigra, llega pisando hacia Oriental y Europa. Más exactamente, su primer lugar para llegar fue Australia, lo que conocemos como el país de Australia hoy, donde entre un periodo de 70.000 y 30.000 años atrás se habla de invenciones o avances. Ellos ya se encuentran en ciertas necesidades donde vemos las barcas, porque incluso tuvieron que cruzar parte del mar, de alguna manera lo hicieron. Entonces vemos que hay un desarrollo del conocimiento ya en ellos, en esta segunda generación que sale y emigra. Barcas, lámparas de aceite. Se habla ya de las flechas para cazar los animales, su alimento, las comidas, las agujas y estas esenciales para coser sus vestidos. Sabemos que de pronto en esa época los vestidos estaban más que todo formados por pieles de animales, pieles que ellos mismos tomaban en su momento y de alguna manera las utilizaban para cubrirse, y tenían la capacidad con estas agujas que inventaban o que lograban construir, coser su vestidura, hacerla resistente a todos esos cambios de ambiente al que ellos se enfrentaban. Entonces, esta generación de sapiens surge mucho más sabia y más inteligente. Este pensamiento del conocimiento ha traído hasta hoy, nos habla de pronto de el ser humano que cambió solo la forma, pero el propósito sigue siendo el mismo. Cambia la forma de hacer las cosas, pero el propósito seguía siendo el mismo. Se habla de la salida, la emigración, por buscar una mejor vida, porque seguramente las condiciones no eran las mejores, sino que buscaban la manera de hacer cambios para facilitar su forma de vida. Hoy en día todavía el ser humano sigue pensando en mejorar su estilo de vida. Entonces los métodos cambian, ya no se hace de la manera como ellos lo hacían, pero el propósito sí continúa y sigue siendo el mismo. Lo vemos como en estos ejemplos: la comida, la familia, el hábitat, ¿sí? O sea, todos los días el ser humano trabaja por obtener su alimento. Hoy en día, explicaba el texto que leía en lo que compartían en la plataforma,
que el ser humano hoy en día se encarga de moverse y buscar el pan diario a través de las oficinas sentado frente a un computador, a través de la agronomía, a través de muchas otras formas de trabajo que hay con tal de buscar la comida. También la necesidad de no estar solos, ellos lo vieron y lo contemplaron. Hoy en día también el ser humano se ocupa de formar una familia, de no tener esa experiencia de vivir en soledad y también generar su hábitat, tener su hogar, su casa, su techo, un lugar donde descansar. Entonces, el propósito no cambió y estamos a raíz de todo eso. Estamos a raíz de lo mismo. El conocimiento que ellos lograron establecer desde un principio ha sido atraído hasta el día de hoy. Entonces, más o menos, eso es un resumen de lo que es la evolución humana y les dejo compartido eso. Muchas gracias a todos y al profesor Héctor Guillermo. Buenas noches.